Buenos días de nuevo a todo el mundo. Vamos a comenzar con este webinar. Vamos a explicar el lanzamiento del producto de la nueva multiestación Leica MS60, un cambio en una estación lanzada hace un par de años con mejoras muy importantes. Lo hemos bautizado este webinar llevando la multiestación al siguiente nivel y vamos a ver por qué. Bueno, mi nombre es David Fernández Bruna, soy director técnico de Leica Geosystems SL en España y llevo desde hace más de 15 años en Leica Geosystems, sobre todo dedicado al sector geomático, ¿vale? De equipos de geomatics y muy relacionado con el departamento técnico. Nuestra sesión va a durar aproximadamente unos 40-45 minutos. Estamos registrándola, estamos grabándola para luego poder verla a posteriori. Colgaremos esta sesión grabada en nuestra página web y podrán descargarla en breve. Y haremos una sesión de preguntas al final con la herramienta que estamos utilizando llamada GoToWebinar, donde podrán ver en la parte inferior un apartado de preguntas donde pueden escribirnos durante toda la sesión, no es necesario que sea al final del todo. Nosotros las vamos registrando y trataremos de ir contestando al final de la sesión a todas las que nos manden. Bueno, comenzamos la sesión hablando de multiestación. Multiestación se refiere a un sensor híbrido en el que combinamos estación total y láser escáner. Bueno, primero, antes de nada, me gustaría hacer una recopilación de qué ventajas nos ofrecen cada uno de los sensores por separado, ¿no? Una estación total, por ejemplo, es lo que nos ofrece, todos los que la hemos utilizado, es una grandísima precisión angular y en distancias, es decir, estaciones con mucha precisión, podemos obtener posiciones de manera muy precisa, obteniendo incluso precisiones milimétricas, dependiendo de las distancias de trabajo y de las condiciones. Nos permite replantear, es decir, llevarnos el diseño a la realidad y marcar en campo o en la zona de trabajo todos aquellos datos que nos sean necesarios, ¿vale? Para luego ejecutar pues, la obra o nuestro proyecto. Dispone de un compensador interno, lo que nos permite trabajar con el equipo con cierto error de nivelación, ¿vale? Hasta unos límites determinados y corrigiendo las medidas sin tener que estar preocupándonos de forma continua en volver a nivelar el instrumento y volver a estacionar. Nuestros equipos con láser, con puntero láser, que son ya prácticamente todos en el mercado, lo que nos permiten es replantear o marcar lugares donde es complicado situar un prisma por distancia, por elevación, por accesibilidad, o lugares donde por visualización, por ejemplo en zonas oscuras o túneles o interiores, es complicado poder hacer un marcado, ¿no?, de los objetos que queremos levantar o replantear. Es decir, nos sirve como una pequeña guía, ¿no?, para nuestro trabajo. ¿Qué más podemos obtener? Bueno, podemos obtener un gran alcance en la medición, sobre todo en los equipos modernos. Estamos hablando de distancias de mediciones a prisma concentrado automático que alcanzan unos 1500 metros de distancia. Es decir, nos movemos en rangos de trabajo muy largos. Otra cosa bastante importante, sobre todo para el sector de la topografía, es que lleva un flujo de trabajo topográfico, es decir, con una estación total, sabiendo manejar más o menos el instrumento y teniendo unos ciertos conocimientos en topografía, podemos comenzar a trabajar de forma inmediata con él. Otra cosa que nos permiten los datos de una estación total es obtener resultados inmediatos en campo. Normalmente los replanteos es instantáneo y los levantamientos podemos codificar o podemos dibujar con el software embarcado que llevan y podemos obtener resultados muy rápidos en campo. También podemos, en muchos casos, crearnos modelos digitales del terreno con los datos levantados o podemos obtener otro tipo de resultados directos en campo. Estos datos, siempre que nos los soliciten, los podemos entregar instantáneamente.
Por su lado, ¿qué nos ofrece un láser escáner? ¿Vale? Bueno, aquí tenemos el modelo RTC 360, pero bueno, por poner uno, podríamos haber puesto cualquier otro, como los modelos P50 o como el modelo BLK 360, dependiendo de cada uno de sus alcances y sus precisiones. Sobre todo, haciendo una visión global, lo que nos ofrecen son la posibilidad de obtener millones de puntos en un solo levantamiento, es decir, la densidad de puntos que obtenemos es muchísimo mayor, levantaremos superficies de forma directa en campo, la densidad de datos y la resolución no es comparable con lo que podemos obtener con una estación total, por muy rápido que vayamos trabajando con un prisma, y sobre todo la rapidez de los levantamientos en campo no es comparable. Por el contra, estos equipos pueden ofrecer unas ciertas desventajas, cada uno dependiendo del trabajo que estemos llevando a cabo, como por ejemplo una estación total, pues lo que hablábamos, solamente podemos acceder a tomar puntos de forma individual, y por contra también el personal tiene que estar un poquito especializado o con cierto conocimiento topográfico para poder trabajar con los equipos. Por su lado, los láser escáner necesitan un software específico, un hardware potente para el procesamiento de los datos, ya que tener muchísima más cantidad de puntos con sus 3 dimensiones, con sus datos de color y de intensidad, nos provoca que el hardware que tenemos que utilizar para procesar dichos datos sea potente. De hecho, normalmente se tarda bastante menos tiempo en campo que en oficina en procesar los datos. Tenemos que multiplicar por 2 o por 3 veces el tiempo que tardamos en oficina en trabajar con los datos de un láser escáner que el tiempo que necesitamos en campo. Otra de los inconvenientes o de las desventajas, aunque cada vez se va solucionando y se va haciendo más cómoda, es hacer el registro de las nubes de puntos. Al no trabajar con un flujo puramente topográfico, necesitamos poner ciertas dianas o marcas en campo con coordenadas conocidas, y necesitamos registrar las nubes de puntos con zonas comunes de solape para poder trabajar con modelos más grandes. Bueno, pues la multiestación fue el primer equipo que lanzó Leica Geosystems, en un equipo híbrido en el que no renunciamos a nada de ninguno de los dos sensores. Es decir, usamos toda la potencia que nos ofrece una estación total y usamos toda la potencia que nos puede ofrecer un láser escáner. Llegados a este punto, vamos a lanzar una pequeña encuesta muy rápido para que nos contéis un poco en qué, si habéis trabajado alguna vez con nubes de puntos o no, ¿vale? Y ver un poco vuestra experiencia, ¿no?, con nubes de puntos. Entonces vamos a dejar unos segundos para que podáis contestar. Bueno, yo creo que es suficiente, ¿vale? Vamos a compartir estos datos. Pues el 68% de los asistentes habéis trabajado ya con nubes de puntos en algún momento. El 13% todavía no habéis tenido experiencia con este tipo de trabajo, ¿no? Y el 19% no habéis tenido experiencia o no trabajáis con nubes de puntos habitualmente, pero os gustaría comenzar con esto. Bien, vamos a continuar. Para esto nace en lo que fue la multiestación, la Leica M60. Vamos a ver las características de este sensor, y sobre todo qué lo hace nuevo respecto de la anterior generación. Bueno, esta estación total, Leica M60, es única, es decir, no hay diferente gama de equipos, todo el equipo, todas las opciones vienen integradas en la misma unidad. Es una estación de precisión angular de 1 segundo, con distanciómetro de 1 milímetro más 1,5 parte por millón, y distanciómetro láser R2000. Esto significa que podemos medir hasta
2.000 metros de distancia a puntos donde no podamos poner un prisma, ¿vale? El distanciómetro láser permitiría esa ventaja. Dispone de un puntero láser para replanteo y para guiado y dispone de capacidad de escaneo, es decir, tenemos un láser escáner integrado internamente. ¿Cuál es la velocidad y la tasa de escaneo? Y ahora explico la diferencia entre una de otra. La tasa de escaneo son 30.000 hercios, es decir, es la capacidad del sensor interno para poder escanear, hasta 30.000 puntos por segundo, y la velocidad de escaneo, que es el número de puntos que el equipo es capaz de registrar durante el escaneo, ¿vale? En muchos equipos no es equivalente la tasa de escaneo a la velocidad de escaneo, ya que aunque puedan el sensor lanzar 30.000 hercios, realmente el registro de puntos internamente no es tanto. En nuestro caso es exactamente igual, podemos registrar hasta 30.000 puntos por segundo con este equipo, lo que le hace un equipo muy versátil. Dispone de dos cámaras, una cámara gran angular y una cámara coaxial telescópica, ¿vale? Con 30 aumentos. Y ahora veremos las capacidades de estas cámaras. Hemos integrado, que también es nuevo, un medidor de alturas automático. Bueno, esto es algo que desde hace años, cada vez que he hablado con nuestros clientes, es algo que siempre nos han comentado como una posibilidad. ¿Por qué no integrar un distanciómetro directamente en la plomada láser y podamos medir la altura del instrumento sin tener que contar con un flexómetro, ¿no? Que parece como algo ya un poco antiguo, para trabajar con estos equipos? Bueno, pues en esta ocasión, en esta nueva versión de la multiestación, hemos incluido un medidor de alturas automático de serie. La protección es IP65, ¿vale? Con lo cual lo hace un equipo muy fuerte. Podemos trabajar en diversos entornos, sobre todo túneles, ¿vale? Donde las condiciones, si habéis trabajado alguna vez en ellos, son bastante duras, ¿no? con los instrumentos. Luego lleva dos pantallas, ¿vale? De 5 pulgadas y el software embarcado Leica Captivate, que es un software con gran potencia de trabajo y que veréis que es capaz de analizar y trabajar con las nubes de puntos directamente en campo. Otras características de la multiestación, bueno, dispone de comunicación WLAN, Bluetooth, desde luego RS232, lleva los tornillos de enfoque y tornillos de movimiento, ¿vale? No hemos querido prescindir para nada de cualquier tipo de trabajo topográfico, como estamos acostumbrados a hacerlo, con lo cual el enfoque y el apuntado de forma manual a cualquier sitio donde no haya un prisma, donde podamos utilizar el centrado automático al prisma, lo podemos hacer de forma perfecta mirando por el objetivo. Lleva un puerto USB para poder registrar datos, poder poner una memoria, lleva una memoria interna, pero al mismo tiempo podemos ampliar esa memoria con USB. Lleva también un puerto SD para poder integrar una tarjeta SD de memoria y un puerto LEMO de protección protegido, donde podemos conectar con otros sistemas de comunicaciones, con otros softwares o incluso descargar los datos de la memoria interna que lleva incorporada. El medidor de alturas, el procesamiento de las nubes de puntos con el software Captivate, lleva motores piezoeléctricos. Estos motores lo que permiten al instrumento es girar hasta 400 grados por segundo, que es una de las novedades que también incluye respecto de la versión anterior. En la versión anterior era 200 grados por segundo, en esta 400 grados por segundo. Es decir, se dobla la velocidad de giro de los motores. El distanciómetro R2000, autoenfoque directamente y las cámaras gran angular y coaxial telescópica de 30 aumentos. Bueno, ¿qué hemos incluido dentro del software? No solamente le hemos aumentado esa velocidad de escaneo, sino que hemos creado nuevas opciones para el escaneo con la M60. La primera de ellas es la definición del área de escaneo. Hemos creado nuevas formas de poder definir de forma rápida un área de escaneo. Anteriormente eran áreas poligonales o áreas rectangulares o definidas por el usuario, o podía ser un área de lo que llamamos bóveda completa, que es el área completa 360 grados alrededor del equipo en todas las direcciones.
Hemos incluido un modo de escaneo horizontal y cenital, es decir, hay modos de escaneo que el equipo va a girar de forma distinta a lo que lo hacía anteriormente con los patrones que había. Una nueva función para iniciar y detener o pausar el escaneo en un momento dado, poder salir del escaneo, realizar otras tareas entre medias y volver a continuar escaneando cuando nosotros lo necesitemos. Esto es muy útil sobre todo para cuando nos encontramos en zonas donde tenemos paso de maquinaria o donde tenemos que detenernos por algún motivo del proyecto y queremos continuar, no tener que volver a escanear otra vez toda la zona desde el inicio. Además, hemos creado un nuevo gestor de definiciones de escaneo, lo que nos permite es guardar esas definiciones de escaneo que hemos creado, esas áreas de escaneo, y transferirlas entre instrumentos o reutilizar esas mismas áreas para siguientes proyectos. Y ahora veremos la utilidad que tienen en muchos proyectos donde tenemos que remedir, ¿no?, de forma reiterada en campañas las mismas áreas para ver cómo va progresando nuestro proyecto o cómo va avanzando. Bueno, hablando de las definiciones del área de escaneo, podemos hablar de las que ya existían, que era el área poligonal, un área rectangular donde definíamos los límites superior e inferior, la definición manual del escaneo, donde definíamos los ángulos verticales y horizontales de inicio y de final de escaneo, y los nuevos que hemos incluido es el escaneo de bóveda completa, ya existía anteriormente, pero ahora utiliza un patrón de escaneo horizontal, un nuevo escaneo del cenit, es decir, para proyectos donde fuese necesario tomar techos, por ejemplo, o toda la zona o toda la superficie superior por encima del instrumento, y que anteriormente también se podía hacer, pero digamos el patrón o la nube de puntos no era regular, ¿vale? De esta manera hemos creado o hemos permitido que el equipo cree una nube regular alrededor de la zona cenital. También hemos creado un nuevo modo de escaneo que se llama de banda horizontal, ¿vale?, donde también usamos un patrón de escaneo distinto para tomar, pues, sobre todo aquellas zonas donde necesitamos tomar un área de escaneo horizontal y nos tenemos que olvidar del cielo y del suelo, ¿no? Pues, ocurre en muchos lugares donde estamos en el exterior y toda la zona superior, que sería cielo, no lo necesitamos. Bueno, pues esto nos mejora los tiempos en campo de toma de datos. El nuevo patrón de escaneo horizontal utilizado en los nuevos métodos de escaneo utiliza toda la velocidad que da el instrumento, 400 gons por segundo, ¿vale? Nos permite el giro completo y de forma muy rápida del instrumento. Una de las características, la velocidad, como hemos hablado antes, hemos creado 3 modos nuevos de velocidad, ¿vale?, de escaneo para diferenciarlos. Un modo de 4.000 puntos por segundo, un modo de 8.000 puntos por segundo y el modo más veloz del de 30.000 puntos por segundo. Continúan existiendo los modos anteriores de escaneo, el de 1 hercio, ¿vale?, porque por ejemplo, este modo de escaneo nos permite llegar a distancias muy largas. Bueno, cuando necesitamos escanear a sitios que están muy lejos, tendremos que bajar la velocidad de escaneo, pero aumentaremos el rango en distancia que podemos escanear. Seguimos contando con el de 65 hercios hasta 500 metros de distancia y el de 250 hercios hasta 400 metros de distancia, como existían anteriormente. Los nuevos métodos, ¿vale? Bueno, el de 1000 hercios también lo teníamos anteriormente, hasta 1000 puntos por segundo, 300 metros de alcance, y el ruido o precisión, ¿no? En la nube de puntos, para poder hablar de precisión de nube de puntos, tenemos que hablar de ruido, que sería el escaneo. Para hablar de ruido, es el escaneo de un área encajando un plano un plano de regresión en dicha zona de escaneo, ver qué ruido tenemos hacia adelante y hacia atrás, ¿no?, en la dispersión de los puntos respecto de un plano, ¿vale? Así se mide el ruido o la precisión que el equipo es capaz de escanear. Bueno, pues a 1000 hercios tenemos 0,6 milímetros hasta 50 metros. Esto es equivalente a todos los modos anteriores, de 250, de 65 y de 1 hercio. A 4000 puntos por segundo, 4000 hercios,
El alcance que conseguimos es hasta 200 metros de distancia y el ruido aumentaría hasta 1,2 milímetros a 50 metros, que también es bastante bueno para el trabajo. 8.000 hercios, nuestro alcance sería hasta 150 metros, 1,5 milímetros a 50 metros, y 30.000 hercios, 30.000 puntos por segundo, hasta unos 60 metros, y tendríamos un ruido de unos 3 milímetros a 50 metros. Bueno, ¿cómo podemos más o menos ver las diferencias entre la antigua M60 y la nueva MS60, tanto en velocidad como la mejora en tiempo debido a los nuevos métodos de escaneo? Bueno, pues hablando de los mismos modos de escaneo que existían anteriormente, hasta de 1 hercio hasta 1.000 hercios, ¿vale? Hasta 1.000 puntos por segundo, con la misma resolución, el mismo alcance y la misma precisión, los nuevos patrones de escaneo hacen que la nueva MS60 sea entre 2 y 3 veces más rápida en la manera de escanear con los métodos antiguos. Si nos vamos ya a los nuevos modos de escaneo, que tenemos la misma resolución y alcance, podemos conseguir hasta 10 veces más de velocidad que lo que hacíamos con la antigua MS60. ¿Vale? Como podéis ver, esto lo que implica es que podamos entrar en proyectos de escaneo sin ningún problema con un instrumento que nos va a ser muy versátil porque nos va a permitir trabajar tanto en topografía o en nuestros proyectos donde tengamos que replantear puntos y escanear al mismo tiempo, o uno u otro en el momento en el que nosotros lo necesitemos. Nuevas características de la multiestación. Vamos a centrarnos un poquito más en las funciones nuevas. La de iniciar o de detener el escaneo, ¿vale? Es una función que nos permite, como hemos dicho antes, poder continuar un escaneo a posteriori. Se puede hacer incluso otras tareas mientras el escaneo está detenido, es decir, nosotros entramos en la aplicación de escanear, escaneamos durante el tiempo que nosotros necesitemos, pero si tenemos que parar por algún motivo, normalmente suele ser, para todos los que hayáis trabajado con láser escáner, pues cruce de personas, tráfico, se cruza un camión en medio, una camioneta de reparto, ha llegado un camión para volcar arena, grava, hormigoneras, maquinaria que pasa por en medio, grúas, etcétera, y tenemos que detener el escaneo durante un tiempo determinado y luego reiniciarlo. ¿Vale? Pues bueno, anteriormente lo que teníamos que hacer era detenerlo, pausarlo, y si llevaba mucho tiempo nos teníamos que ir de allí para poder utilizar el equipo en otras tareas y volver a iniciar el escaneo de nuevo. En este caso, nosotros lo que podemos hacer es detener el escaneo, el equipo sabe en qué sitio, en qué ángulo se ha detenido, podemos estar replanteando puntos, haciendo un levantamiento normal, un taquimétrico normal. Cuando volvemos o ya tenemos la zona libre para poder trabajar, podemos volver a continuar con el escaneo sin que tengamos que iniciarlo desde el inicio. Además, poder gestionar los escaneos, que es una nueva función también, lo que nos permite es que nosotros, al definir una zona de escaneo, la podemos guardar o se guarda automáticamente y la podemos utilizar para posteriores escaneos. ¿Dónde es muy útil esto? Bueno, pues por ejemplo en auscultación. En auscultación o inspección de zonas, muchas veces teníamos que volver, crear una zona aproximadamente igual de área de escaneo y luego teníamos que comparar en oficina. En este caso, al volver en la siguiente campaña que tengamos que escanear, vamos a pulsar en la misma área de escaneo que la anterior vez y el equipo se acuerda de las coordenadas, ¿no?, de los límites del área de escaneo. Con lo cual podemos trabajar sin dudar de que vamos a escanear exactamente la misma zona que habíamos escaneado previamente. Otra característica nueva es el escaneo con un espaciado regular cenital, ¿vale? El nuevo patrón de área cenital nos permite, como podéis ver en la imagen, un escaneo regular en el área cenital. Ahora lo que podemos crear es una definición del cenit en el que directamente solamente tenemos que marcar cuál es el límite inferior hasta el que queremos escanear, ¿vale? Entonces lo que haríamos es poder escanear techos o poder escanear zonas de bóvedas o interiores donde necesitemos esa información y no necesitemos la información del suelo, ¿vale? Esto nos optimiza la nube de puntos. Podéis ver ese patrón de escaneo con distancias exactamente regulares, ¿vale? Y lo que nos hace sobre todo es ganar muchísimo tiempo con respecto al anterior modelo de la MS60. El escaneo horizontal o de banda de escaneo lo que nos permite es generar rápidamente escaneos de banda rápidos.
podemos definir cuál es el ancho de banda que nosotros queremos escanear y puede ser milímetros, pueden ser centímetros, pueden ser metros, y lo que nos permite es obtener de forma muy rápida la forma o el contorno de una estancia. Esto, por ejemplo, para arquitectura, pues permite que en solamente unos segundos, 5, 10, 15 segundos, tengamos toda la toma de la habitación para poder delinearla luego en un plano 2D. El distanciómetro incorporado, que es una de las nuevas características también de la MS60, es un distanciómetro incorporado en la plomada láser, donde obtenemos con precisión de 1 milímetro y con rangos entre 0,7 y 2,7 metros la altura del instrumento. Esto, al entrar en el modo de estacionamiento, directamente nos aparece un botón en el que en la altura del instrumento, en lugar de teclearla nosotros manualmente, apretamos el botón y el equipo mide la distancia al suelo. Incluso nos permite poner un offset por si esto, donde estamos midiendo la altura, pues tiene un pequeño rebaje, ¿vale? Por ejemplo, un clavo, donde tenemos que tener en cuenta un cierto rebaje, ¿vale? O estamos midiendo en un clavo de nivelación, o tenemos que poner un pequeño offset. ¿Esto qué nos hace? Nos ahorra tiempo, primero, nos permite evitar errores de dónde se ha medido exactamente la altura del instrumento. Además, la medida con flexómetro, como sabéis, el flexómetro se retuerce, ¿no? Se inclina. El flexómetro debería de estar aproximadamente calibrado. Cuando lleva mucho tiempo va cediendo, se va dilatando. Bueno, pues todo esto nos permite tener una mayor precisión del estacionamiento en campo y, si se nos olvida el flexómetro, que suele ser bastante habitual, no tener que estar buscando uno por ahí para poder trabajar con el instrumento. Otra de las características, también lo tenía la antigua multiestación MS60, pero en la nueva se ha mejorado para hacerlo cada vez más útil, es que la conexión WLAN o Wi-Fi se ha incorporado dentro de los menús del software Captivate. Anteriormente había que salirse al Windows incorporado de la propia estación para activarlo y conectar con una red. En la nueva versión de Captivate 5.0, que sale junto con la nueva multiestación, lleva un asistente en el que se puede buscar directamente las redes disponibles, introducir los datos de la contraseña o el password para conectar con la red. Al mismo tiempo, si estamos en campo y no tenemos una conexión Wi-Fi, no tenemos Wi-Fi en una oficina o de una red, podemos conectar con nuestro smartphone, ¿vale? Compartiendo datos para conectar directamente con Internet. Y diréis, bueno, en una estación total, ¿qué ventaja me aporta esto? Bueno, pues bastantes, ¿no? Lo primero es que si trabajamos lejos de nuestra oficina, podemos transferir datos de trabajos o de cualquier otro proyecto entre oficina y campo. Esto lo que nos permite es que cualquier cambio que hayamos hecho en un proyecto o que se haya modificado en un proyecto, automáticamente lo podemos transferir con el cliente FTP entre nuestra oficina y campo. Esto es una opción gratuita que viene dentro de los instrumentos con Leica Captivate. Al mismo tiempo también en oficina, si se ha hecho cualquier modificación, nos la pueden mandar a campo. O si en campo hemos levantado una zona, por ejemplo, que no teníamos previamente y queremos mandarlo a oficina para que empiecen a delinear y a crear los entregables, lo podemos hacer y nosotros continuar nuestro trabajo yéndonos a otro lugar. No es necesario ni siquiera disponer de un ordenador portátil, estar descargando los datos y tener que enviarlos conectando por Internet. Lo siguiente es poder conectar a Leica Exchange. Leica Exchange es el servicio de Leica Geosystems, que sería como un Dropbox para trabajar en la nube, donde podemos intercambiar datos entre oficina y campo, ¿vale? Es un servicio muy útil, porque nos permite cualquier trabajo que mandamos entre oficina y campo directamente se inserta como un trabajo, ¿vale? Y se reconoce automáticamente en Leica Captivate. Si estamos trabajando con las plataformas de Autodesk, por ejemplo, podemos conectar, si tenemos una cuenta de Autodesk, con BIM 360 Docs, ¿vale? Donde podemos intercambiar datos con la plataforma en la nube de Autodesk y mandar, por ejemplo, ficheros CAD o modificaciones que hayamos hecho en un CAD directamente a BIM 360. Leica Connex sería otro servicio en la nube diseñado para trabajo con maquinaria, ¿vale? Con motoniveladoras, con fresadoras, con bulldozers, ¿vale? Y intercambiar datos
con la serie Icon también de Leica Geosystems. Disponemos de, como hemos hablado antes, no solamente del sensor topográfico y del sensor láser escáner, sino también disponemos de dos cámaras integradas, una cámara que está en la parte superior, cámara gran angular, donde podéis ver las imágenes que se pueden obtener, la nitidez de imagen que se puede obtener a distancias muy largas. Además tenemos el puntero, la cruz filar, indicando en todo momento dónde estamos apuntando, y tenemos la cámara coaxial. La cámara coaxial de 30 aumentos es exactamente lo mismo que veríamos a través del telescopio, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos permite? Bueno, nos permitiría trabajar, si no queremos mirar a través de la mirilla, podemos trabajar directamente con la cámara. Es muy útil en exteriores, sobre todo, pero bueno, en interiores conservar esa posibilidad de ver a través del telescopio es especialmente útil. En todo caso, podemos utilizar la cámara coaxial telescópica para ver lo que veríamos, dónde estamos apuntando, apuntar a prismas e ir haciendo zoom hasta que encontremos nuestra posición. También podemos mover el instrumento pinchando en la propia imagen, ¿vale? Cada píxel de la imagen es el giro de un segundo angular del instrumento. Para que os hagáis una idea, estos niveles de visión, ¿no?, o de zoom que se pueden observar en el instrumento, ¿vale? Tenemos aquí unas pequeñas imágenes mirando desde la cámara gran angular, todo el zoom que se puede hacer independientemente, el zoom óptico que podemos hacer con la cámara, dónde estamos apuntando, y si cambiamos de una cámara a otra automáticamente en el equipo, cómo podemos llegar a distinguir el prisma y poder apuntar a él para hacer cualquier medición. Estas cámaras lo que nos permiten además es otra función adicional, que es poder tomar imágenes 360 o 360 o lo que nosotros necesitemos. Si queremos solamente un par de imágenes de una zona, lo podemos hacer. Podemos hacer imágenes panorámicas y el propio equipo lo que nos va a hacer es una compensación del brillo según lo que nosotros hayamos indicado en el software, y nos va a unir todas esas imágenes, ¿vale?, con el recubrimiento que el propio equipo ha calculado, para que luego podamos trabajar con ellas en modo fotogramétrico en el software Leica Infinity. Si nos vamos a Leica Infinity y disponemos de este software, de este módulo de fotogrametría o de imágenes, lo que nos va a permitir es poder medir puntos comunes en ambas imágenes con el recubrimiento adecuado, habiendo hecho una toma panorámica en campo. Esto, un cliente nuestro nos comentaba que él con estos equipos, antes de levantar el equipo e irse, lo que hacía es una toma de la zona de trabajo simplemente por precaución, ¿no? Entonces, cuando llegaba a oficina, si algún punto no lo había medido o no había escaneado y le era necesario, lo podía medir con fotogrametría de forma directa. Además, te da las precisiones, el software te da las precisiones del levantamiento de cada uno de los puntos. Nos gusta destacar mucho que la multiestación es un equipo que puede trabajar por sí solo, es decir, es un equipo que puede funcionar con dos operadores, uno al lado de la máquina y otro llevando el jalón y el prisma, por ejemplo, o cuando trabajamos en túnel directamente al lado de la máquina, que es lo más cómodo, pero también se puede robotizar, es decir, el equipo es totalmente robótico y podemos utilizar las libretas CS20 o CS35 para hacer esa robotización del equipo. Esto no es 100% necesario, solamente si nosotros lo necesitamos en la zona de trabajo, porque necesitamos trabajar con un solo operador. ¿De qué se aprovecha este modo robótico? Bueno, sobre todo de la gran capacidad que tenemos para el trabajo robótico de Leica Geosystems, toda nuestra experiencia. Por ejemplo, el sistema avanzado de búsqueda a primas pasivos 360 Power Search. Es el sistema que busca cualquier tipo de prisma, ya sea de 360 grados o circulares, alrededor de la zona de trabajo de donde está estacionado el equipo, con alcances de hasta 300 metros de distancia. También se funciona con el sistema ATR Plus, que es el sistema de centrado y de puntería al prisma, hasta 1500 metros de distancia. El sistema de seguimiento log, es decir, una vez que te busca y te reconoce el prisma, no te pierde, y esto lo podemos hacer hasta 1000 metros de distancia.
y luego sistemas especiales para evitar la pérdida del prisma, como por ejemplo Dynamic Lock, del que vamos a hablar en un momento. Dentro del equipo estamos orgullosos de contar con un software que creemos que es el más potente del mercado en campo, el Leica Captivate. Leica Captivate utiliza datos de prácticamente cualquier fuente, nubes de puntos directamente de la MS60 o MS50 y que se visualizan junto con el resto de datos que hayamos cargado en nuestro proyecto. De hecho, esa visualización es 3D, como podéis ver en la imagen. Podemos tener en la misma visualización las nubes de puntos, podemos tener puntos de levantamientos, podemos tener líneas, podemos tener puntos de proyectos que hayamos importado, podemos tener datos de trazados de carreteras, podemos tener DXFs, modelos CAD, modelos digitales del terreno, superficies, modelos IFC, podemos ponerle imágenes de fondo WMS o WMTS directamente conectando a los servidores de cualquier organismo público que los tengan disponibles. Por ejemplo, la conexión que hemos visto antes, WLAN con nuestro smartphone, lo que nos permitiría es poder tener en la estación total directamente, no solamente en una libreta o en una controladora, podríamos tener las imágenes de fondo. Incluso podemos con las cámaras realizar una realidad aumentada, por decirlo de alguna manera, viendo todos estos datos superpuestos sobre la imagen real que me está proyectando la cámara. Bueno, pues vamos a ver un poquito, hemos visto las características del hardware, ¿no? Todo lo que integra este equipo, el equipo más completo que tenemos en el mercado, y vamos a ver ahora todo lo que podemos hacer con él, ¿no? No vale de nada tener todas estas características si luego no puedo utilizar la potencia de este instrumento, nosotros que creemos directamente en campo, ¿no? Procesar esos datos, todo lo que podamos aprovecharlos directamente en campo. Bueno, para esto vamos a hacer una segunda encuesta, ¿vale? En la que os vamos a preguntar, la lanzamos, si te resulta útil, ¿no?, obtener estos resultados usando nubes de puntos en campo. Vamos a dar unos segundos. Bueno, yo creo que es suficiente. Vamos a ver los resultados de la encuesta. Pues prácticamente la mitad, el 50% de la gente ya habéis votado que sí, que en ocasiones sería bastante útil disponer de resultados directamente usando la nube de puntos en campo. El 47% de vosotros sí, siempre sería útil, es decir, en cualquier situación, tengamos que entregar o no en campo, nos va a servir la información de la nube de puntos. Estoy muy de acuerdo, incluso para vosotros mismos. Y un 3% no le resulta muy útil. Bueno, vamos a ver si a este 3% le convencemos con lo que vamos a enseñar a continuación. Bien. Dentro de lo que hemos tratado es no solamente de tener un instrumento muy potente, que sea muy rápido y que tome de forma muy precisa y muy limpia las nubes de puntos, sino poder utilizar todas estas nubes de puntos en el software embarcado. Ya puede ser en la libreta o directamente sobre la estación. Para ello hemos creado o creamos hace unos años el software Inspect Surface, que es único a nivel de funcionalidad en la industria, en el que podemos utilizar todos los datos de las nubes de puntos para poder hacer inspecciones o comparaciones. Y os explico un poco en qué se basa. Inspect Surface es un software que, con una superficie de referencia que nosotros podemos crear in situ en campo o podemos importar, ya sea a través de un DXF, ya sea a través de un IFC, a través de puntos, de una nube de puntos PTS que puede provenir de cualquier láser escáner del mercado en un formato estándar PTS, a través de un ASCII, a través de un modelo digital. Lo que podemos obtener es directamente una superficie de referencia. Sería nuestra superficie de comparación, ¿vale? Fijaros aquí, por ejemplo, una presa que tenemos que medir 2 veces al año o 4 veces al año
y necesitamos ir viendo las diferencias que se producen, movimientos, deformaciones que se pueden producir, ¿no? O en una estructura, imaginaros cualquier cosa, un muro de contención, la fachada de un edificio, todo lo que se os ocurra, un talud de una carretera, cualquier cosa. Bien, esa superficie la podemos obtener, ya os digo, de diferentes medios. Si ya la teníamos anteriormente la podemos triangular, la importamos en el software y nos hace una superficie, nos genera una superficie triangulada, ¿vale? Y se genera onboard. Tenemos ciertas herramientas para poder filtrar los puntos que son necesarios para comparar y podemos crear un mapa de colores para identificar por escalas cuál ha sido esa deformación o ese movimiento, ¿no? Unas tolerancias y que nos indiquen por colores cuánto se ha movido. Bueno, lo que vamos a hacer es, cuando vayamos en la siguiente campaña, o incluso en el mismo momento, hacemos un escaneo con nuestra MS60 del área de escaneo y vamos a comparar una con la otra. Bien, instantáneamente lo que nos hace el equipo es utilizar la superficie de referencia que nosotros hemos cargado o que hemos medido en campo y lo compara con la superficie o con la nube de puntos que acabamos de medir. ¿Qué nos proporciona? Directamente nos va a dar distancia a la superficie de cada uno de esos puntos y colorea la nube de puntos que acabamos de tomar con las distancias a la superficie de forma automática. Con lo cual, de un simple vistazo, ya podemos ver qué está ocurriendo. Fijaros, en el ejemplo superior es la comprobación de la planeidad de una losa de hormigón en la que se acaba de echar el hormigón, ¿vale? Y se comprueba a ver cómo ha quedado de plano, ¿no? O si hay alguna zona donde puede haber cierta inclinación o formarse charcos, ¿no? Bueno, aquí podéis ver en rojo directamente puntos en los que tenemos problemas, ¿no? Podríamos tener problemas o han superado el límite que nosotros consideramos adecuado. ¿Esto es lo que nos permite in situ, ya directamente en campo? Bueno, sin irnos de allí, podemos informar al personal adecuado que se esté encargando de crear esta superficie que esa zona no es correcta. Podemos directamente, además, marcarlo con el láser de la estación total. ¿Cuál es la zona en la que tienen que corregir ese problema, ¿no? Cualquier punto que pinchemos de la nube, podemos hacerlo directamente en campo, nos va a decir qué distancia a la superficie. Podemos tomar pantallazos de esto y podemos generar el informe de forma directa. Bueno, aquí podéis ver también los datos respecto en el modo de comparación de una presa, ¿vale? Donde tenemos las diferencias, la presa que hemos visto anteriormente, las diferencias de una campaña de medición respecto de otra. Al mismo tiempo, no solamente podemos hacer eso, podemos medir, es decir, podemos llevar nuestro prisma o con nuestro láser y en modo tracking podemos ir haciendo un sondeo de qué ha ocurrido en esa zona y en tiempo real nos dice la distancia respecto de esa superficie, ¿vale? De forma automática, ¿vale? Podemos marcar las zonas que están fuera de tolerancia. Cuando queremos hacer un informe, normalmente también lo que nos suelen pedir es: bien, esto está muy bien en 3 dimensiones, pero quiero que nos hagas unas secciones. Quiero seccionar cada metro o cada 10 centímetros esta zona que estoy comparando y ver qué diferencias tengo. Bueno, pues podemos crear un eje que puede ser in situ en campo, puede ser con coordenadas de varios puntos o puede ser, por ejemplo, en una carretera con el propio diseño del eje de la carretera, lo podemos utilizar, o en un túnel con el eje del túnel, y lo que nos permite es crear todas las secciones necesarias según la distancia que nosotros hayamos indicado y va a aparecer por colores donde hay problemas, ¿no? En qué sección o en qué secciones tenemos problemas. Bueno, aquí vamos a ver unos ejemplos del modo de comparación en un túnel, donde nos indica en qué PK nosotros estamos pinchando, ¿vale? O seleccionando el modo de medición, ¿vale? Y las secciones que vemos. Aquí podéis ver las secciones en un túnel, directamente la comparación, podemos pinchar en cualquiera de los puntos y nos dice a qué distancia de la superficie, sobre excavación o subexcavación, estamos. Podemos ir viendo todos los perfiles y todo esto se puede guardar y exportarlo a posteriori. Aquí lo veis para auscultación. La gran ventaja en auscultación es, como decíamos anteriormente, podemos reutilizar la misma definición de escaneo en la siguiente campaña de medición, con lo cual simplemente con estacionar el instrumento, ¿vale? Y orientarlo, tenemos suficiente para hacer rápido un escaneo y poder medir. Lo siguiente que tenemos, por ejemplo, en BIM, ¿vale? Trabajos con modelos BIM, pues podemos utilizar el IFC, aquí veis un ejemplo, como referencia, y utilizar
un escaneo o incluso comparar en tiempo real, ¿vale? Con la realidad, ir haciendo comparaciones y ver la posición real respecto de la teórica y ver si todo se está ejecutando correctamente o si hay algo desplazado o que está fuera de ejecución. Esta es la aplicación Inspect Surface, pero ahora tenemos la aplicación de túnel. Ya os he dicho que nos gusta utilizar la nube de puntos prácticamente en todos los procesos que podamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en túneles disponemos de un método dentro de la aplicación de túnel especial para escaneo. Este método lo que hace es utiliza el diseño del túnel para poder marcarle de qué PK a qué PK queremos tomar la nube de puntos. Esto lo que nos permite es que nosotros no tenemos en el túnel que estar dibujando en pantalla cuál es el área que queremos escanear. Automáticamente lo calcula el software y nos empieza a escanear de forma directa. Además, le hemos introducido unos filtros en el escaneo que se llama, usando el diseño, ¿vale?, hacia adentro y hacia afuera del diseño o desde una cota determinada para limpiar todos aquellos objetos que puedan interferirnos luego en la comparación que vayamos a hacer. Por ejemplo, mangas de ventilación, por ejemplo, maquinaria que esté por medio, cualquier cosa que se nos cruce y que normalmente cuando trabajamos con láser escáner lo tendríamos que limpiar en oficina con el software. Bueno, pues aquí lo hacemos automáticamente directamente en campo. ¿Qué nos permite? Nos permite definir el espaciado de puntos que queremos, tanto horizontal como vertical, es decir, de poner la definición o la resolución que nosotros queremos, escaneamos, vemos esa rebanada del avance del túnel que nosotros queremos en un visor, se triangula el modelo y luego lo que vamos a hacer es generar los perfiles, ¿vale?, que estamos acostumbrados a utilizar una estación con perfilómetro, que lo va generando poco a poco y que tarda muchísimo tiempo. Bueno, pues con la MS60, con el escaneo, tenemos todos los datos y luego generamos los perfiles tanto en campo como en oficina cada cuanto nosotros queramos. Imaginaos que al principio os piden cada 3 metros y luego os dicen que quieren cada metro. Bueno, pues ya tenemos la nube de puntos, no hace falta volver a ir a medir, ¿vale? Generamos esos perfiles y los podemos ver directamente comparados contra el diseño directamente en campo, ¿vale? Con lo cual, si hay una zona de subexcavación, podemos directamente decir a la máquina, al pica pica que hay allí, oye, pues mira, te replanteo con mi puntero láser la zona donde he detectado problemas para que piques e incluso te digo qué profundidad tienes que picar para encontrar la sección teórica. No solo eso, podemos replantear los puntos o podemos exportar todos los datos de las secciones que hemos generado a DXF con su cartela directamente desde campo, ¿vale? Con el menú de exportación a DXF nos genera este patrón y nos genera todas las secciones con sus sobreexcavaciones y subexcavaciones, PK y área. Y la exportación podemos hacerla también a un fichero ASCII personalizable, si tenemos un software de tratamiento de datos de túnel propio, ¿vale? Incluso HTML, ¿vale? A través de plantillas de formato, que lo que nos permiten es hacer informes vivos. Vivos quiero decir que nosotros podemos indicar directamente en el propio informe, en el HTML, de qué PK queremos exportar. Más cosas, más características que mejoran nuestro flujo de trabajo. Bueno, pues aquí os voy a explicar algunas cosas también que hemos introducido en el software y que algunos de vosotros conoceréis y otros no, que nos ayudan a trabajar. Por ejemplo, la aplicación de autoestacionar, autosetup le llamamos. Es una aplicación que lo que nos permite es, en campo, automáticamente hacer una estación libre con todos los puntos que la estación vea a su alrededor. ¿Qué necesitamos? Simplemente incluimos el fichero de bases de la zona en la que estamos trabajando, utilizamos la función Power Search del equipo para que el equipo busque en 360 grados todos los prismas y todas las bases que vea, sin indicarle nosotros para nada qué base es cada una, y el equipo lo que va a hacer automáticamente con los ángulos y las distancias va a calcular la figura geométrica única que encaja en el lugar. Esto lo que permite es posicionar el equipo en XY, posicionarlo en altura y además darle la orientación adecuada. Siempre nos va a mostrar la calidad del posicionamiento, ¿vale? Si hay algún prisma adicional que nosotros no lo teníamos incluido, ese prisma se va a descartar, ¿vale? ¿Qué nos va a permitir esto? Sobre todo ahorros en tiempo, en campo. Y lo que nos va a evitar son errores de posicionamiento. ¿Dónde es muy útil? Por ejemplo, en sitios como túneles, donde es complicado, sobre todo por la oscuridad y por las condiciones de trabajo, encontrar qué punto es el que estamos apuntando, ¿vale? Sin confundirnos. Además, todos los prismas están situados a
distancias muy aproximadas, en alturas muy aproximadas, y podemos tener problemas para trabajar. Además, estacionar en un túnel es muy complicado y se hace tedioso. ¿Qué más hemos incluido? Ya de la generación anterior, en la M60 anterior también estaba, pero mucha gente no lo sabe, ¿no? Es la función Dynamic Log que voy a enseñar. Este es un vídeo en el que vais a ver cómo funciona este seguimiento dinámico, ¿vale? Donde el equipo encuentra automáticamente el prisma una vez que lo pierde. Y todo esto en movimiento, sin tener que pulsar ningún botón. Bueno, por ejemplo, aquí estamos viendo un proyecto que es los proyectos que tenemos en el día a día nosotros. Nos vamos a una zona de trabajo con bastantes obstáculos, comenzamos a trabajar y hacemos que el equipo nos busque con la función de Power Search, nos fija, nos caza, por decirlo de alguna manera, y comienza el seguimiento del instrumento. ¿Vale? Aquí podemos empezar a trabajar. Bueno, ahora tenemos que marcar alguna cosa o tenemos que apoyar el prisma en algún sitio y el equipo pierde la visualización. Cuando volvemos a levantar el prisma, si no tenemos la función de Dynamic Log, tendremos que decirle al equipo, ¿no?, que nos vuelva a buscar. En este caso, el Dynamic Log lo que hace es abre una flasher en el que nosotros simplemente con cruzarlo, es invisible, simplemente con cruzarlo, con que nos crucemos por delante del equipo en movimiento, automáticamente el equipo nos va a buscar. Nosotros podemos seguir moviéndonos, que el equipo nos va a buscar y nos va a centrar y nos va a seguir automáticamente. Fijaros esto en maquinaria, por ejemplo, que no se detiene, ¿vale? Una motoniveladora, ¿vale? Donde también es muy útil. ¿Vale? Bueno, pues este es un poco el funcionamiento del Dynamic Log. Imaginaros, bueno, aquí viene otro ejemplo, en el que nos metemos por detrás de una zona donde el equipo ya no nos puede seguir. Bueno, pues el equipo se quedaría parado. Cuando saliésemos de esa zona tendríamos que decirle que vuelva a buscarlo. En este caso, simplemente salimos y el equipo automáticamente, en cuanto salimos, sin tener que detenernos en ningún momento, el equipo nos va a cazar y nos va a seguir automáticamente el prisma. Bien, ¿qué conseguimos con todas estas herramientas? Sobre todo un flujo de trabajo optimizado, ¿vale? Queremos optimizar los flujos de trabajo, ayudar a la gente a que tarde menos tiempo en campo y en oficina, consiga resultados de forma inmediata y en el menor tiempo posible. Por ejemplo, en levantamientos ahorramos tiempo en campo, ¿vale?, con la toma de imágenes, con la toma de la nube de puntos. Y luego lo que haremos es, una vez que nos llevamos toda esa información a oficina, podemos delinear ya directamente en oficina y tratar de evitar tener que volver a campo. Todo esto con altísima resolución. Conseguimos resoluciones del milímetro por milímetro y a 30.000 puntos por segundo. Esto lo que nos permite es una gran velocidad de trabajo en campo. Entonces, además el flujo de trabajo es topográfico, es decir, no tendremos que registrar o unir escaneos en oficina. Directamente, al estar orientados, ¿vale?, y georreferenciados, todos los escaneos que hagamos con nuestro equipo en el mismo proyecto van a estar unidos, ¿no?, de forma directa. La imagen nos va a permitir, por fotogrametría, obtener puntos ocultos o puntos remotos que no hayamos podido medir en campo o que se nos ha olvidado medir o escanear, y con Leica Infinity podremos incluso delinear o exportar a terceros todos estos datos. Además, contamos con ciertos plugins, como es CloudWorks, que nos permiten utilizar las nubes de puntos en software CAD, como por ejemplo toda la plataforma Autodesk, MicroStation y muchos otros. Si tenéis alguna aplicación especial, comentádnoslo, porque probablemente exista este plugin de CloudWorks para estas aplicaciones. Lo que permite CloudWorks es usar directamente los datos de la MS60 o de los escáneres Leica automáticamente en nuestras plataformas CAD. Y con esto mover las nubes de puntos de forma muy ágil, porque utiliza el motor de medición de Leica internamente y de movimiento de la nube de puntos, y luego utilizar las herramientas de delineación de las herramientas. ¿Vale? En túnel ya habéis visto muchas herramientas en túnel que nos ayudan. Sobre todo lo que ahorramos es tiempo en campo. El túnel es, para todos los que hayáis trabajado y lo sepáis,
Túnel es lo más, es lo peor para trabajar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es las condiciones más desfavorables. Bueno, pues contra más rápido podamos medir en campo, antes podemos salir de la zona de influencia. Además, la maquinaria continuamente nos está interrumpiendo y tiene prioridad, con lo cual, contra menos tardemos en medir en el frente, antes podemos salir de la zona y mejor para nosotros también, ¿no? Utilizar todos estos métodos de escaneo especiales y la aplicación de túnel con la nube de puntos nos va a ahorrar muchísimo tiempo en campo. Además, hay aplicaciones específicas directamente diseñadas para túnel, como Roadrunner Tunnel, ¿vale? Inspect Surface para túnel, donde ya hemos visto, incluso podemos ver la realidad contra el diseño o contra el estado anterior, podemos medir incluso espesores de gunita. La aplicación de poligonal, ¿vale? En un túnel siempre tenemos que trabajar con poligonal, con lo cual esta aplicación nos ayuda para ir avanzando en el túnel. Y la aplicación de autoestacionar, que nos permite ahorrar mucho tiempo en el estacionamiento. Fijaros que la suma de todas ellas lo que nos permite es ahorrar muchísimo tiempo en campo. Además de todas las funciones del Power Search, filtrado de prismas, altura automática, puntero láser y no tener que contar con una controladora externa para poder medir directamente en campo. Además de un puntero láser, ¿no? Que nos ayuda a replantear instantáneamente en campo si detectamos algún problema y evitar que la máquina se vaya y tenga que volver, ¿vale? Este es un pequeño flujo de trabajo, cada uno tendrá el suyo en túnel, por ejemplo, pero suele ser habitual. Trabajo en poligonal, avanzo el túnel, estaciono, replanteo una sección nueva para excavación, se produce la entrada de la maquinaria para perforar o volar, ¿vale? Vuelvo a entrar, tras el retirado del material, vuelvo a estacionar. Fijaros, si tengo el auto setup lo voy a hacer de forma muy rápida. Escaneo las secciones directamente por PK, con lo cual me va a escanear de forma muy rápida, comparo y automáticamente genero yo mis informes de sobreexcavación y subexcavación y calculo los volúmenes. Ese modo de comparación lo que me va a permitir automáticamente en campo, sin irme, es poder replantear las zonas que estén mal o que tengan subexcavación o sobreexcavación y decirle a la máquina antes de que se vaya, antes de que se marche, que pique, ¿vale? Antes de tener que volver a entrar a posteriori. Luego se produce el sostenimiento, pues puede ser por varios métodos, vomitado, cerchas, dovelas, ¿vale? Entonces nosotros entramos a posteriori para comprobar que ese sostenimiento se ha hecho de forma correcta. Por ejemplo, estacionamos de nuevo, volvemos a escanear y comparamos con Inspect Surface la realidad anterior, el excavado, digamos, contra el gunitado. Y aquí podemos ver los espesores de gunita automáticamente en campo. Si hay alguna zona que se ha quedado falta de gunita, podemos marcar a la máquina y al operador que vuelva a echar gunita a proyectar gunita en esa zona. Con lo cual lo comparamos instantáneamente. Con todo esto hacemos un último escaneo y nos podemos llevar toda esa información para generar luego nuestros as-build, nuestros informes y nuestros entregables ya específicos con nuestro software de oficina. En arquitectura, en ingeniería, en construcción o en BIM, ¿vale? Podemos ahorrar muchísimo tiempo en campo, ¿vale? Con la velocidad de escaneo y con los nuevos patrones de escaneo de banda o full DOM, ¿vale? Utilizaremos Inspect Surface también para comparar contra el diseño, en este caso, por ejemplo, en modelos BIM con IFC. Podremos hacer control de planeidad, de verticalidad de muros y de suelos, control de interferencias de nuevas instalaciones, tuberías, canalizaciones, etcétera, y podemos conectar con Autodesk BIM 360 si es nuestra plataforma para poder trabajar. O con CloudWorks para AutoCAD o Revit si tenemos que delinear o generar un modelo BIM directamente en oficina, ¿vale? Bueno, pues este sería un poco el flujo, algo más simple que el de túnel, ¿vale? Donde escaneamos, estacionamos, escaneamos, comparamos respecto de la realidad y podemos hacer comprobaciones in situ de verticalidad, planeidad o interferencias, ¿no? Y ya interferencias, pues podemos irnos incluso al software de oficina, el Leica Cyclone 3DR, y comprobar esas interferencias directamente diseño contra nube de puntos en oficina y luego replantearlo con nuestro láser o con nuestros prismas en campo, ¿vale? Aquí veis pues, diferentes plataformas en las que podemos trabajar. Hay muchos más que estas, ¿vale? Y con CloudWorks, que es el plugin que conecta todos ellos, ¿vale? Para poder hacer el trabajo con nubes de puntos directamente en nuestras plataformas.
En monitoring, un ejemplo en monitoring, normalmente lo que nos han transmitido los clientes es la necesidad de control o inspección de deformaciones o movimientos, verticalidad o desplomes en edificación, auscultación de taludes, por ejemplo, o el volumen de material desplazado, auscultación estructural en presas, tableros, piezas de hormigón, pilonos, muros de contención, etcétera. Y no solo en tiempo real, ¿no? También hacerlo en campañas de medición. Bueno, pues para esto, todas estas herramientas que hemos visto anteriormente, como Inspect Surface, y una específica para monitoring, que es TPS Monitoring, que de momento utiliza la medición a prismas, pues nos puede ayudar entre la medición con nubes de puntos y prismas, hacernos una idea de qué está ocurriendo en cada una de las zonas. ¿Vale? Por ejemplo, escaneo de áreas y medición a prismas en el mismo proyecto automáticamente, sin tener que movernos o tener que utilizar dos instrumentos distintos. Poder hacer una segunda campaña reutilizando la misma definición y automáticamente luego compararlo en campo ya en la plataforma que nosotros decidamos. Infinity, Cyclone 3DR o en Geomos Now los datos de los prismas con sus graficados. Aquí veis, por ejemplo, en Leica Infinity una comparación, ¿vale? Como hemos visto en Inspect Surface en campo, pues en oficina una comparación entre dos superficies. O en Leica Cyclone 3DR, ¿vale? También un software muy potente de nube de puntos donde podemos hacer nuestras inspecciones y sacar nuestros informes, incluso con nuestras geoetiquetas. Y aquí el módulo de comparación de superficies de Leica Infinity con herramientas de Limit Box, donde podemos hacer nuestras rebanadas y podemos comparar secciones automáticamente y ver zonas que tengan problemas, ¿no? O desplazamientos o movimientos por colores y haciendo las secciones que nosotros detallemos. En análisis y control dimensional, esto sería más específico a lo mejor para industria, que es un campo en el que la topografía no hemos entrado mucho, pero si entramos un poquito rápidamente nos necesitan mucho. Utilizamos herramientas, por ejemplo, como el método de estacionamiento de orientar a objetos, que es un método que nos permite hacer un Helmer 3D y trabajar en sistemas de coordenadas pieza. Bueno, como sabéis, las estaciones totales siempre trabajan con la Z mirando al cenit, ¿vale? Ese es nuestro sistema de coordenadas y la orientación, según nosotros indiquemos el instrumento, pero en industria normalmente se utiliza el sistema de coordenadas basado en el objeto, en la pieza, porque la pieza cada vez puede estar en una posición distinta según el proceso de fabricación. Bueno, pues teniendo marcadas 2 o 3 puntos, 3 puntos o más, perdón, en una pieza, podemos estacionar siempre el instrumento respecto de esa pieza, orientar respecto de la misma y trabajar con las aplicaciones internas de la estación ya en ese nuevo sistema de coordenadas. Esto lo que nos va a permitir es escanear, hacer inspecciones de esa superficie o de ese objeto de forma rápida en industria, ¿no? Luego podemos hacer comparaciones ya con diferentes softwares dependiendo de lo que necesitemos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de un motor escaneado y unido en diferentes zonas y hecho una inspección respecto del diseño, o un tanque, o lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, aquí tenéis un viaducto donde se tienen que controlar los pilonos, ¿vale? Antes de que llegue el tablero y una vez depositado el tablero para ver estructuralmente si no solamente está en su posición, sino respecto del diseño no ha variado o incluso con el tiempo no se deforma, ¿no? Sufriendo unas determinadas cargas. Bueno, pues haciendo nuestros escaneos y utilizando el software que tenemos, podemos hacer todas estas cosas. Análisis de deformaciones, inspección, por ejemplo, en tanques, o cualquier otro ejemplo, best fit entre piezas, que sería el encaje entre diferentes piezas, o ensamblajes virtuales, ¿no? O montajes en blanco que se llaman, para ver si las piezas que se van construyendo por separado luego encajarían cuando se vayan a ensamblar, ¿no? Pues en aviones, incluso dovelas que se fabrican in situ para puentes o para túneles, pues ver que la fabricación en el taller respecto de lo que luego va a encajar en la realidad, si es correcta o no. Y para hacer un breve resumen, ya terminando, os voy a enseñar 2 o 3 pantallazos de la potencia o de la precisión de la nube de puntos de una MS60. Este es un ejemplo de la muralla de Ávila, ¿vale? Donde podemos ver en diferentes zonas, bueno, aquí tenéis la muralla escaneada desde lejos, ¿vale? Y sin mover el instrumento en la misma posición se han hecho escaneos
de diferentes zonas. Aquí está la estatua de Santa Teresa. Bueno, pues acercándonos, vemos un escaneo más detallado de la estatua y si nos acercamos más, incluso un escaneo más detallado de la cara, ¿vale? Ahora, si lo vemos ese escaneo directamente en el software de oficina, fijaros la limpieza de la nube de puntos y de cada una de sus formas y la resolución que podemos llegar a obtener, ¿vale? Con este equipo. Es decir, la limpieza de la nube es impresionante. Es el equipo más preciso que existe para hacer una nube de puntos junto con los láser escáneres que tenemos del modelo P en Leica. Aquí tenéis otro ejemplo del templo de Devot, también escaneado y texturizado con los colores de las cámaras, ¿vale? También es increíble. Pues ya resumiendo y terminando, ¿qué tenemos con la multiestación? ¿Qué es lo que queremos tener? Pues una navaja suiza. Queremos tener un instrumento que sea bueno en todo, ¿no? Una estación total de gama alta, con un segundo de precisión, con láser incorporado, láser escáner incorporado con 30.000 puntos por segundo, que podamos trabajar directamente con la estación sin necesidad de ningún otro accesorio externo, con su pantalla de 5 pulgadas y su software y aplicaciones incorporados va a ser suficiente, pero que podamos trabajar de forma robótica con nuestras controladoras CS20 de 5 pulgadas o CS35 de 10 pulgadas con un operador si lo necesitamos. Tenemos el mejor rendimiento robótico gracias a la tecnología de Leica Geosystems, mediciones de altura del instrumento de forma automática, plomada láser de alta visibilidad para trabajos en zonas donde tenemos baja visibilidad, cámaras incorporadas gran angular y telescópica con hasta 30 aumentos para poder trabajar directamente con un solo operador, imágenes de alta calidad para trabajo fotogramétrico en oficina, comunicaciones WLAN que nos van a permitir intercambiar datos o incluso conectar a Internet para conectar a servidores externos, y el escáner con 30.000 puntos por segundo, que habéis visto toda la potencia que nos da y la velocidad que nos da directamente en campo. Y el uso de estas nubes de puntos, que es lo que nosotros calificamos prácticamente como lo más importante, directamente en campo, para poder tener resultados en el sitio, ¿no? Y no tener que estar dependiendo de llevarnos solo a oficina y haciendo luego nuestros informes en oficina. Podemos obtener los datos en campo, los resultados, y luego elaborar nuestros informes que necesitemos en oficina a posteriori. Bueno, esto es un poco la presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Vamos a ver para contestar algunas preguntas. Mi compañero Mario, que está hoy conmigo ayudándome con este webinar, ha ido contestando algunas de ellas. Vamos a ver las que quedan. Vale, nos preguntan, por ejemplo, qué quiere decir la conectividad GNSS, ¿no? Que habéis visto probablemente en algún catálogo, ¿no? O en el lanzamiento del producto. Bueno, la conectividad GNSS quiere decir que este instrumento, así como TS16 o TS60, ¿vale? Los equipos Captivate y los equipos Viva ya lo tenían, son compatibles con nuestros equipos GPS, nuestras Smart Antenas, GS18, GS16, GS14, GS15, y lo que permiten son dos cosas. Trabajar de dos modos. Uno, lo que llamamos Smart Station, y otro, lo que llamamos Smart Pole. ¿Para qué te sirven estos modos? Bueno, el Smart Station y el Smart Pole lo que nos permiten es posicionar la estación total con coordenadas de GPS. Si nosotros tenemos un GPS, una antena GPS nuestra, la podemos colocar encima del instrumento, ¿vale? Y posicionar directamente el instrumento conectando a una red de estaciones de referencia y dándole una posición centimétrica, desde luego, al equipo, ¿vale? Pero directo. Luego ese mismo equipo nos lo llevamos a un punto con un jalón y con el prisma 360 y con la antena GPS montada encima y le damos una orientación a un segundo punto. Es decir, ¿qué obtenemos con el GPS? Obtenemos dos coordenadas GPS con precisión centimétrica y la orientación y la posición, es decir, el estacionamiento de la estación total en el lugar. ¿Dónde es muy útil? Bueno, sobre todo en zonas donde, por ejemplo, vamos a trabajar a hacer un levantamiento y no tenemos ninguna red de bases cercana. No tenemos absolutamente nada. Tendríamos que irnos a un hito que está lejos, que tendríamos que bajar a una poligonal o que tenemos que radiar de forma lejana o tenemos que hacer primero una red de bases con el GPS. Bueno, de esta manera automáticamente posicionamos el instrumento con un GPS. La segunda manera es con Smart Pole, ¿vale? Que es algo parecido
es usar nuestro GPS con nuestro prisma debajo de 360, ¿vale? Hay un accesorio, hay un prisma 360 en el que el GPS puede ir encima del prisma, y lo que hacemos es un par de puntos que lo tomamos con GPS y también lo tomamos con el prisma 360, la medición de la estación total. Entonces, con 2 o 3 puntos, lo que consigue la estación total es tener las coordenadas de esos puntos directamente que se han medido con GPS de forma centimétrica y hacer una intersección, ¿vale? O hacer un estacionamiento libre con esos puntos directamente en campo, ¿vale? Esto ya os digo, es siempre útil donde no tenemos una red de bases o donde no nos podemos apoyar o están muy lejos, ¿vale? Y podemos trabajar de esta manera, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Otra pregunta. Si trabajo como si fuese un escáner, sin coordenadas de las estaciones, ¿puedo hacer un registro de la nube de puntos como si se tratase de un BLK, por ejemplo? Sí, desde luego. La nube de puntos es una nube de puntos exactamente igual que la que podrías obtener con cualquier otro láser escáner, ¿vale? Con un P50, con un BLK 360, con un RTC. Tú esa nube de puntos te la llevas a cualquier software, lo único ya no se hace el registro on-board, ¿vale? En campo, pero te lo puedes llevar a cualquier software de Leica o de cualquier otro fabricante que te permita hacer los registros por nubes y hacer ese registro de la nube de puntos exactamente igual que lo harías con un láser escáner, ¿vale? Vamos a ver, ¿cómo organizáis el trabajo cuando realizáis una nube de puntos en zonas ocultas a la posición actual de la estación total? No lo entiendo bien la pregunta. Entiendo que lo que te refieres es que si, por ejemplo, la estación total intenta escanear y hay una zona que no puede, ¿no? Porque está oculta, porque es un objeto, tendríamos que escanear por otro sitio, ¿no? Y ir escaneando por diferentes sitios para obtener el objeto completo. O imaginaros un edificio, ¿no? Entiendo que lo que quieres es escanear todas sus fachadas y a tener el modelo completo. Bien, ¿cómo se trabaja de esta manera? Con un flujo de trabajo topográfico, como haríamos en topografía. Generamos destacados, una serie de bases donde vamos a ir llevando el instrumento y orientamos con la base anterior, ¿vale? Es como una pequeña poligonal, pero no sería radiando simplemente. Entonces lo que hacemos es, de esta manera, siempre la estación total está orientada en el trabajo, ¿vale? Está en el mismo sistema de coordenadas. Con lo cual, la nube de puntos que vayamos tomando, el escaneo que vayamos tomando a continuación, siempre estará orientado y georreferenciado respecto de la toma anterior, con lo cual siempre va a ir unido, ¿vale? Con el posicionamiento GPS de los puntos, ¿une directamente 2 o 3 estaciones de nubes de puntos o necesitas unirlos en una oficina? Directamente las uniría, ¿vale? Con la precisión que puedas obtener, ¿vale? Si lo haces con el GPS, sabes que el GPS en tiempo real es aproximadamente, depende, 1 centímetro, centímetro y medio, 2 centímetros, dependiendo. Con esa precisión lo tendrías, ¿vale? Y ya directamente en campo estaría unido porque todo estaría georreferenciado. Si necesitas más precisión, luego lo que puedes hacer en la oficina es intentar reajustar de nuevo la nube con los métodos de nube a nube, por ejemplo, y entonces te desplazaría un poquito el estacionamiento, ¿vale? ¿Qué precisión se obtiene con el autoestacionamiento? Pues la misma precisión que tengas con los prismas. Es decir, si tú dependiendo de la distancia que estés de los prismas, puedes obtener lo mismo que harías tú con la estación libre, ¿vale? Igual que tú lo harías a mano, te lo consigue, ¿vale? De hecho, lo bueno es que a utilizar la búsqueda y el centrado automático al prisma, pues te permite conseguir precisiones milimétricas incluso, ¿vale? Dependiendo de la distancia, ya os digo, y de los prismas que utilices. Vale, vamos a ver. Por favor, indicar dónde podemos descargar. Bueno, os va a llegar un email, ¿vale? A todos los registrados con un link de acceso. Bueno, creo que os llega una encuesta de qué tal os ha parecido la presentación y os llegará también un link de descarga, ¿vale? Para poder descargar la presentación y el webinar, vamos, sobre todo el vídeo del webinar para poder verlo en cualquier momento. Bueno, ¿dónde podemos conseguirla, no? Gracias por esa pregunta, yo creo que es la mejor. No, hombre, es broma. Bueno, podéis conseguir el equipo, contactar con nosotros, con Leica o con cualquiera de nuestros distribuidores en cada una de las zonas, ¿vale? Para poder haceros una demostración del propio equipo, que lo veáis y podéis trabajar con él y pedirlo. Bueno, yo creo que es más o menos todos los que veo, ¿vale?
Me preguntáis por qué precisión ruido tiene el BLK 360. Bueno, es un poquito distinto, creo que ya lo ha contestado aquí Mario, ¿vale? Unos 4 milímetros a 10 metros, ¿vale? Es decir, estamos hablando que la multiestación en este caso es distinto, es mucho más precisa que un BLK 360. Pero yo creo que son objetos distintos, necesitamos que la multiestación sea muy precisa. De hecho, la precisión angular del escaneo es algo que no hemos hablado y es muy importante, porque nuestro equipo utiliza la misma precisión angular del instrumento para el escaneo. Cuando hay equipos en el mercado parecidos o que intentan integrar todo, un sensor híbrido, y la precisión del equipo es distinta que la precisión angular. La precisión angular del equipo es distinta que la precisión angular que utilizan para el escaneado, ¿vale? En nuestro caso no, utilizamos un segundo también, con lo cual por eso conseguimos esas altas precisiones en la nube de puntos y esa limpieza que habéis visto en la nube de puntos. Bueno, no hay más preguntas. Muchas gracias. Cualquier pregunta que se os ocurra a posteriori nos la podéis hacer llegar por cualquiera de nuestros canales, ¿vale? Bueno, veo una última. vamos a hacerlo. Venga. La detección de dianas reflectantes ha sido mejorada. Tengo la anterior M60 y no me convence. Bueno, lleva ATR Plus, ¿vale? La detección de dianas reflectantes, la ideal es a dianas que sean de 60 por 60, ¿vale? En ese hace una detección y un centrado automático al prisma, ¿vale? Hasta unos 50 metros de distancia. Desde luego las dianas, el problema que tiene una diana es que al fijarla y pegarla, a no ser que tengas algún adaptador para poder orientarla al equipo, si tienes una posición muy sesgada, el equipo no puede centrar de forma adecuada, porque para centrarla necesita reconocer la forma del objeto. Entonces, lo ideal es, cuando se utilicen dianas y quieras precisión, tienes que hacerlo bastante perpendicular a la diana, lo máximo posible, y si no, utilizar prismas o mini prismas, ¿vale? Para posicionarlo. Esa es mi recomendación. ¿Vale? Bueno, y creo que es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os guste. Solicitar una demostración a cualquiera de vuestros canales de contacto, ya sea los comerciales con los que estáis acostumbrados a contactar, con nuestros distribuidores. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por todo. Un saludo, hasta luego.